Vamos al otro aspecto, el caso Andahuasi. Ayúdenos, doctor, a entender este problema. Mucha gente ha venido escuchando, los medios han venido informando sobre este problema. ¿Hay buenos y malos en el caso Andahuasi? ¿Quiénes serían los buenos, quiénes serían los malos? Bueno, yo creo que hay posiciones discrepantes, para hablarlo con toda claridad. Lo que sucede es que hace años se le permitió a los trabajadores, cuando se decía el capitalismo es bueno para todos, entonces que los trabajadores fueran titulares de acciones de las sociedades agrarias, y entonces los trabajadores eran accionistas y a la vez propietarios. Tenían una doble condición. Y en consecuencia, la calidad de accionistas tiene que ser protegida en el caso de los trabajadores, especialmente porque son los más débiles de una relación frente a un grupo que, acostumbrado a moverse en las alturas del poder económico, conoce perfectamente el tema de la bolsa, el tema de la compra de valores, el tema de las ofertas, etcétera, etcétera. Para eso existe en el Estado una institución que se llama la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, y por supuesto la Bolsa de Valores de Lima, que lo que hace es precisamente regular de qué manera se pueden comprar acciones en los casos en los que un grupo quiere hacerse del control de la empresa y en consecuencia no tiene que ofertarla uno a uno, sino que tiene que declarar: yo quiero comprar más del 20% de las acciones de esta empresa y en consecuencia ofrezco compra. Los que me quieren vender ofrezco a este precio, por decirte, a $1.50. Entonces puede aparecer otro que dice: no, yo compro igual porque yo también quiero tener el control de esa empresa, a $1.80. Entonces eso se llama la prima de dominio. Y entonces cuando tú engañas a los trabajadores y empiezas a llevar a tu propio agente de bolsa a las instalaciones de esa hacienda, donde hay gente que, por cierto, es muy preparada en cortar caña y seguramente en las labores agrícolas, pero poco preparada en los temas de la bolsa, que no conocen los temas de la bolsa, es muy fácil timarlos. Entonces, eso pasó en una serie de compras que hizo tanto el Grupo Wong como el Grupo Bustamante originalmente. Pero peor todavía en el caso del Grupo Wong, el Grupo Wong compra digamos, unas acciones que estaban en cartera y que eran de propiedad de los trabajadores de la empresa agraria agrícola Andahuasi, ¿no es verdad? Compran sin tener, digamos, los representantes, quienes fungían de gerente y de presidente del directorio, no tenían poder para vender esas acciones. Es decir, porque el estatuto de la empresa Andahuasi, de la que eran accionistas estos trabajadores, decía que si tú querías vender acciones por más del 20% o bienes de la empresa por más del 20% del valor de capital de la misma, tenías la obligación de consultar con la Junta General. Si el gerente y el presidente del directorio no consultan con la Junta General, entonces no se forma una voluntad de la sociedad. Falta lo que se denomina agente capaz, es decir, agente capaz de producir la venta. Y cuando falta agente capaz, el acto jurídico es directamente nulo. Eso fue lo que a nuestro criterio pasó cuando se compran 49 millones de soles de acciones que estaban en cartera de Andahuasi. Naturalmente esto generó una serie de discusiones, debates, protestas, pero lo curioso viene con el tema de la prensa, fíjate tú. Sí. Siempre mucha la prensa, digamos, mucha de la prensa que por supuesto recibe avisos de los grupos de poder económico, lo cual está muy bien porque, digamos, los grupos de poder económico tienen que anunciar sus productos en los medios de comunicación, eso es correcto, pero lo que tú tienes que hacer es que cuando hay una disputa, una de las cosas que tiene que hacer una prensa equilibrada es permitirle al país conocer ambas posiciones y no solamente una posición. Entonces, ¿qué sucedió? Los Wong, digamos, con un pequeño grupo, de verdad pequeño grupo de trabajadores a los cuales ellos de una manera u otra han convencido de que lo mejor es que sean solo trabajadores, que reciban solo salarios y que no sean propietarios de sus acciones, ni que sean copropietarios de la empresa, ni que tengan posibilidad de decidir sobre la marcha de la misma, en fin, ellos los han convencido, digamos, realizan el lunes antepasado una conferencia de prensa.
la realizan en el Hotel Radisson, y efectivamente, como seguramente los televidentes se habrán percatado, apareció en todos los medios televisivos, apareció en varias radios y apareció en casi todos los periódicos. Y entonces yo te he traído aquí un ejemplo de cómo es que efectivamente funciona, digamos, esta suerte de solo informo para un lado, claro, porque al final de cuentas yo soy el que decido qué es lo que se informa y qué es lo que no se informa. A la semana siguiente, ¿no es verdad?, se hizo una conferencia de prensa en la que los trabajadores expusieron su punto de vista. Le dijeron al país por qué creían que ellos tenían razón. Y acá está la diferencia. Este fue, aquí lo tienes tú, yo respeto mucho al diario El Comercio, o sea que no es un tema personal, ¿no es verdad? El Comercio del día miércoles 4 de septiembre del 2013, acá está, en primera plana, una llamada. Usurpación de Andahuasi deja pérdidas al Estado. Sí. El fisco deja de recaudar 84 millones. La usurpación de la azucarera Andahuasi, de la que el Estado impidió al Estado recaudar, etcétera, etcétera. Vea usted en Economía, página B8. Todos los que saben periodismo saben que una llamada en primera es muy importante. Porque, digamos, convoca la atención de la gente. Entonces nos vamos a la sección B, ya, y entonces aquí está la sección B del diario El Comercio de ese mismo día, y aparece en primera plana de la sección B: lío en Andahuasi impide al Estado recaudar 84 millones, ¿no es verdad? El grupo WON alertó, o sea, están dando la noticia desde la posición del grupo económico fuerte, del grupo WON, que la producción del área usurpada, ya dan por hecho que el área es usurpada y que no es de los trabajadores, se realiza de manera ilegal, por lo que el fisco no percibe el íntegro de ingresos tributarios generados en toda la azucarera. Oh, qué maravilla que los empresarios en este caso se estén preocupando por cuánto recauda el fisco. Pero en fin, ese es otro tema. Ahora, y te pasas después a la página 8. A ver. Ya. Y esto es lo que aparece, toda la noticia Grupo WON aduce que usurpación de Andahuasi generó pérdidas al Estado. Y acá están todas las explicaciones que ellos dan, el gerente de ellos, lo que son los planes de inversión, lo que ellos piensan que es la situación del tema. Muy bien. Los trabajadores, como te dije, a la semana siguiente, el lunes siguiente, hicieron una conferencia de prensa para responderle. Y me piden que yo vaya a la conferencia de prensa y por supuesto yo voy. Entonces yo dije, bueno, como los medios en el Perú deben de ser efectivamente equitativos y justos, nos van a dar una llamada en primera para decir trabajadores le contestan al grupo WON, porque no me vas a decir que no es noticia en un país como el nuestro que haya trabajadores que se sienten fuertes, firmes y que no se dejan atropellar y que le plantan cara al capitalista o a la persona que tiene muchos recursos que se confronta con ellos. Esa es una noticia en cualquier parte del mundo. Menos parece en el Perú. Usted llegó a la conferencia y no hubo esa cobertura. No, esta fue toda la cobertura que hubo en el diario El Comercio. En la página A8 del diario El Comercio, del día martes 10 de septiembre, hay este pedacito que dice: trabajadores de Andahuasi protestaron en Lima. Entonces dije, bueno, por lo menos nos han puesto una columnita. No, porque de esta columnita, toda esta parte de arriba se refiere a que los empleados de WON habían hecho una marcha frente al Ministerio del Interior, sabedores que íbamos a hacer una conferencia de prensa para tratar de distraer la atención. Y solo este pedacito de acá, paralelamente, el sector de trabajadores que está en contra de esta medida ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Mauri, en el centro de Lima, para manifestar su posición. Alberto Borea, abogado de los opositores a WON, dijo que espera que no se intente ejecutar ningún desalojo, pues los trabajadores se resistirán a esto. Cosa que además yo no dije, porque yo no dije nada de esto. Pero te das cuenta tú, hay una manipulación, el pedacito, te das cuenta tú la inequidad, te das cuenta tú el desequilibrio, te das cuenta tú la falta de información
que se le filtra a la sociedad para que no conozca la posición de los trabajadores, sino solamente de aquellos que de alguna manera, yo quiero creer que son amigos, porque yo también soy amigo de varios de los accionistas del comercio y me siento muy orgulloso de eso y los quiero mucho, pero aquí les llamo la atención, les llamo la atención porque esto no está bien, porque no está bien que quienes anuncian o han anunciado o pueden anunciar tengan frente a la parte que esté en contienda una posición de privilegio tan marcada que permita que la noticia, los hechos, el hecho de la conferencia de prensa, como te decía hace un momento, hecha por los trabajadores, pase desapercibido. Como dice Traballo, las comparsas de Ifati, la desaparición de los hechos. Entonces, los hechos que se suscitan solo valen cuando están a favor de quien es mi amigo. Entonces, te das cuenta cómo es necesario que haya efectivamente una pluralidad. Sí, sí. Ahora, pero adicionalmente, la revista Velaverde sacó la semana pasada, el día lunes, el mismo día lunes que nosotros estábamos haciendo la conferencia de prensa, una cosa que hubiera sido un escándalo en cualquier parte del mundo. Recordemos que en el caso justamente por el caso de Andahuasi, una reunión en la cual se reunió algunos jefes de la policía y otras personas, obstaculizó severamente la carrera de un político que yo creo que es un joven muy prometedor a pesar de ese traspiés que es Omar Chejade, por ejemplo, ¿no es verdad? Pero sin embargo fue un escollo muy grande que él tendrá todavía que esmerarse en vencer, ¿no es verdad? Sin embargo, esa revista Velaverde sacó ese día una fotografía saliendo de la prefectura de Lima al juez que supuestamente quiere ejecutar el desalojo a troche y moche en Huacho, junto con un personero del grupo WOM, saliendo de la prefectura. ¿Cómo va a ir el juez? Y cuando la OCMA le pregunta al juez qué cosa hacía usted en Lima ese día, el juez dice: fui a hacer asuntos personales y a presentar mi currículum para el Consejo de la Magistratura, creo alguna cosa de eso. No estoy seguro de eso, pero una excusa de esas. Entonces la pregunta es, bueno, y saca una nota de cobertura bien interesante en la revista Velaverde. ¿Qué sucedió? Ustedes lo pueden leer, todos los televidentes, en La Mula lo pueden leer. En La Mula está la nota que ha sacado Pablo O'Brien, que era el director de Velaverde, y el periodista que trabajó la nota. ¿Qué sucedió? El miércoles los renunciaron. Dejó de ser Pablo O'Brien director de la revista Velaverde y el periodista dejó su trabajo. Todo lo que sucede. Entonces tú te das cuenta que ese monopolio es con el cual la democracia tiene que, lidiar y pensar qué hacer para resolverlo. Exactamente. Doctor, tenemos un minuto, pero quería preguntarle muy brevemente lo siguiente. Por ahí circulan voces, hablan de los trabajadores, ¿es cierto? Yo quisiera que se dirija a los trabajadores porque he visto mucha intranquilidad, es casi heroico lo que pasan porque siempre pendiente que va a haber 5.000 policías y los van a desalojar, que hay una resolución judicial a favor de WOM y hay bastante incertidumbre. Como expliqué ese día, esa es una resolución judicial contra la cual se ha interpuesto una acción de amparo, porque la persona que el anterior juez nombró como administrador judicial o le pretendió dar la administración judicial, un señor Rivas Urtiaga, es una persona que tiene 7 juicios en contra de la azucarera. Es decir, la ley de sociedades mercantiles dice con toda claridad que una persona que tiene conflicto con la sociedad no puede ser ni gerente ni director. En consecuencia, ¿cómo puede reconocerse gerente? Eso está en contra de lo que dice la ley. Entonces los trabajadores le dicen al juez: esa resolución es inconstitucional. Presentamos una acción de amparo, ¿cuándo? En mayo del año pasado, o sea, del año 2012. Se han demorado para admitir la acción de amparo 1 año y 3 meses. Ya, los otros recursos de la otra parte vuelan. En este caso, ni siquiera se arrastran, es decir, avanzan. Ante un caso sui generis, ¿ah? Muy sui generis. Entonces, ¿qué es lo que quieren los trabajadores? Primero, justicia en cuanto al tratamiento igual por parte de las Cortes de Justicia, por supuesto. Segundo, apreciación imparcial de derecho. Y en tercer lugar, que no, haya esta suerte de condicionamiento que muchas veces la prensa pone con noticias de este tipo
queriendo hacer aparecer a los jueces que le dan la razón a los trabajadores como si fueran una suerte de tipos que no conocen derecho o que directamente están comprados o que eventualmente están, digamos, sojuzgados por los trabajadores, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, tú te das cuenta que los trabajadores viven en una zozobra y que precisamente son la parte débil de la relación, y no como trabajadores en este caso, sino como accionistas, es decir, ya ni siquiera como trabajadores, sino como accionistas. Lo que están, ellos dicen, el Grupo WON tiene 54%, no es verdad. Si esa venta se declara como tendrá que declararse nula, porque no haya gente capaz, ¿no es verdad? Entonces, esos 49 millones significaban el 30 y tantos %, o sea que van a tener 20 y tantos %, y los trabajadores van a tener 37%. Y el Grupo Bustamante, que es el otro que compró a hurtadillas, a espaldas de la ley de mercado de valores, ya lo obligaron a vender esas acciones y mientras tanto están suspendidas. O sea que no es verdad que haya una mayoría. Entonces tú te das cuenta cómo todo esto que te estoy explicando, que estoy seguro que todos los televidentes lo están entendiendo, no lo han podido entender durante todo este tiempo porque la prensa yuguló el asunto. Y dijo, yo solo le doy pelota al grupo económico poderoso, pero a los trabajadores, cero. Doctor, le agradecemos enormemente. Quisiéramos seguir este caso, si está dispuesto, de repente la otra parte también con su representante legal a estar en un debate. Encantadísimo, en cualquier momento. Yo no me niego nunca a ningún debate, porque al final de cuentas cada uno tiene su punto de vista, y como tú me habrás escuchado, no he proferido ningún insulto ni ninguna descalificación para nadie, sino simplemente he manifestado hechos. Hechos que a mi criterio están sustentados por el derecho peruano y que tienen los juzgadores la necesidad para el país también de dejar saber que no porque se tiene más recursos o no porque se tiene más llegada a los medios es que se va a ganar los procesos cuando no se tiene la razón. Muchas gracias al doctor Alberto Borrero Odría, nos ha ayudado a entender este caso tan difícil en pocos minutos. Corremos traslado a la otra parte del Grupo WON, también las puertas están abiertas para tener ambas posiciones aquí frente al público. Amigos televidentes... Y hagamos una invocación a los otros medios para que hagan lo mismo, y para que nos den pues una página y llamadas en primera para poder nosotros también explicar en los otros medios qué cosa es lo que pasa, porque si no lo que tenemos es un estadio nomás en donde se juega igual y los demás estadios se juega con la cancha inclinada. Una voz monocorde, así es. Entonces, para que haya ese balance, esa invocación, respaldamos al doctor por esa moción.